Y ahora es momento de recordar a un gran cantante. Él le cantaba al amor, es Luciano Pavarotti, porque hoy es jueves de receta de famoso. ¿Cuál será la receta que prefería Luciano Pavarotti? Se lo vamos a decir aquí, en la cocina. Y yo saludo al chef Luis Carlos con muchísimo gusto. Muy bien, chef. Qué bueno, ¿Y tú cómo te va? Bien, muy bien, todo bien, todo bien. Es jueves de receta de famosos aquí en la cocina y vamos a preparar la receta que era la comida favorita de un grande de la música, de un hombre que le cantaba al amor, que le cantaba a las mujeres, que le cantaba a todos con mucho sentimiento, Luciano Pavarotti. Cuéntanos cuál era su receta favorita. Cañón este señor. Pues vamos a hacer una lasaña, ¿no? Que sí, como dices, era su receta favorita. Así es. Y la vamos a hacer, en lugar de usar pasta, vamos a usar calabaza. Está muy interesante, está diferente, muy sana. Entonces, y rica, fácil, rápida. Una versión creativa de este platillo que ya es milenario, tiene miles de años. Sí, no. ¿Y qué le parece si vamos a ver cuáles son los ingredientes para prepararla tal y como se debe? Órale. Querido chef, para preparar esta lasaña de calabaza con jamón, el platillo favorito de Pavarotti, la lasaña, y tú le has puesto creatividad y que le alcance a 4 personas, vamos a necesitar 4 calabacitas cortadas en láminas. Exacto, 12 rebanadas de jamón. También 12 rebanadas de queso que sirva para fundir. Exacto, salsa de tomate. Y el delicioso aceite de oliva. Las vamos a repetir para que usted tenga tiempo de anotarla. Es una lasaña calabaza con jamón. Le va a alcanzar a 4 personas si usted utiliza 4 calabacitas cortadas en láminas, 12 rebanadas de jamón, 12 rebanadas de queso para fundir, salsa de tomate y aceite de oliva. Chef, el aceite de oliva, pues casi original de la receta original de lasaña, porque sabes Sí, que es también de por griega. allá. Sí. Pues la creemos receta que griega. es italiana. Ah, ok. Pero realmente no me lo tiene su sabía. origen en la antigua Grecia. Lasaña quiere decir un plato hondo. Ok. Y entonces los Órale. antiguos griegos ahí colocaban láminas de comida, Ok. y luego los romanos Ya adecuaron este platillo ya con pasta. Ya lo adaptaron. Sí. Pues bueno, nosotros en lugar de pasta, como les decía, vamos a usar la calabaza. Sí. Que la calabacita pongo en la cocera así entera. Ah, qué ¿Sí? rico. Y después la vamos a cortar en láminas, como Sí. decíamos ahí, que están estas dos láminas, ¿no? Ya tenemos que Ahí las puede ver usted. Lo vayan cortando en laminitas medianitas sin problema. Sí. Vamos a cortar esta para irla armando. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí así, mientras nos platicas ahí. De que hay Luciano unos datos ahí Pavarotti. buenos, ¿no? Que Luciano. yo no me esperaba. ¿Sabes qué fue antes de ser el gran cantante de ópera, el más importante de todo el mundo? Sí, me dijiste que jugaba, era pambolero, ¿no? Era futbolista, Sí, ¿qué incluso tal? estaba en el equipo de su natal Modena, allá en Italia. Sí, Donde es el vinagre balsámico muy bueno. claro. Modena. ¿Te imaginas a Ok. Luciano Pavarotti cómo de haber festejado sus goles? ¿Cómo de haber Sí, gritado? ¡Wow! Así con Sí, muy una bien. fuerza, Un vocerrón. una contundencia. Igual de ahí dijo, pues yo Sí. creo que mejor me dedico a la cantada, ¿no? ¿Sabes qué? Mientras tú prepares esto, yo le voy Sí. contando. Su papá era cantante, pero no pudo Ok. ser tan famoso como Luciano Pavarotti debido Ok. a que, bueno, se atravesó la Segunda Guerra Mundial y tuvo Bueno. que ir a luchar al frente. No, pues ahí ya no hubo chance, ¿no? Así es, pero de ahí tomó Luciano Pavarotti el gusto por la música y, Ahora. bueno, heredó las facultades. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bueno, chef? pues ya tenemos las rebanadas de calabaza. Lo que vamos a ir haciendo es vamos a ir haciendo las torres, ¿no? Bueno, los pisos más bien. ¿En qué te ayudo? Vamos a ir poniendo, pues ahorita, si quieres medios a salsearlo, vamos a ponerla, vamos a poner así la calabaza, vamos a ir haciendo los pisos, como les decía, vamos a poner el jamón. Muy bien. El jamón, el que ustedes quieran, ¿no? De pavo, de ¿Cuál cerdo. recomiendas? Pues ahora sí que cada quien quiera. A mí me gusta mucho la pechuga de pavo, ya como ustedes quieran, ¿no? Vamos a poner una Rebanada rebanadita. gruesa, delgada. Rebanada delgadita, ¿no? De preferencia, porque si no va a quedar muy grande, ¿no? Y ya va a estar ahí tambaleándose la torre, va a estar medio raro. Qué rico. Vamos a ponerle una rebanada de queso. El queso pues, este amarillo le da muchísima vista, le da más color y eso. Y ayúdame, vamos a ponerle una cucharada de salsa. Entre cada piso, pues lo ideal es ponerle una cucharita de salsa. Generoso. Sí, échale bien. Exacto, exacto. Ahí espársela, exactamente. Ya estoy Muy aprendiendo. bien, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Todo bien. Y vamos Muy a bien. poner ahora otro piso. La idea es ponerlo encontrado. Si primero pusimos calabazas así, ahora se los vamos a poner al revés. Primero vertical y luego horizontal. Ándale, exactamente. Vamos a ponerle un poquito más de jamón. Y vamos a dejárselo así para que se vean los pisos. Vamos a ponerle
Otro pedazo de queso. Otro pedazo de queso. Y ahí viene mi otro poco más. importante Tu intervención. del Tranquila mi intervención. Tranquila, Sí, todo bien, no protagónica, pues ya es que no se me da. día. Sí. Pero, Ok, vamos pero a sí decir que importante. Muy Vamos bien. a ponerle otro piso. Ya. Sí, pongan los pisos que quieran, los que aguanten también, porque si no, luego va siendo muy alta y ya se nos va a ir medio cayendo. Se puede hacer una competencia incluso en casa, a ver quién hace la torre más alta. La torre más Que alta. no se rompa a la hora de partir. Que no se caiga, Claro. sí, ya el que se le caiga, pues ya, perdió. Perdió. Ok, vamos a poner la última rebanada de queso. Por Sí. favor, Juan, tu intervención. Mi al momento. intervención, discreta, Discreta. pero no por eso menos importante. No, para nada, jamás. Muy bien. ¿Así te Exacto. gusta? Así, ¿no? No, lo dejamos así, le ponemos, y al final le ponemos ahí un pequeño rollito de... Vamos a ponerlo así medio. Ah, mira qué bonito. ¿Cómo ves? Qué bonito. ¿No? Sí. Y ya, digo, realmente es muy fácil. Es muy La rico. calabaza, que no se les pase la cocción de la calabaza, si la ponen así entera, Sí. son unos 5 minutitos máximo, ¿no? Hecho. ¿Y qué te parece, chef? Si repasamos cuáles son los ingredientes de esta Órale. lasaña, el platillo favorito de Luciano Pavarotti. Pavarotti. La lasaña de calabaza con jamón. Para que le alcance a 4 personas necesitamos 4 calabacitas cortadas en lámina, 12 rebanadas de jamón. Ya nos lo dijo el chef, que sea el que usted prefiera, pero que esté rebanado muy delgadito. También 12 rebanadas de queso para fundir, el de su preferencia, salsa de tomate, chef, y aceite de oliva. Y ya tenemos aquí este delicioso, pero delicioso platillo, Sí, bien. al cual yo le voy a dar Dale la probada. el honor A de ver la qué tal, probada. pues, el Sí, aceitito, mientras tú le pones el aceite, chef, yo te voy a preguntar, ¿a ti te gusta el Dímelo. teatro Sí, fíjate que sí, no voy lo que quisiera, pero sí. me gusta. y el teatro clásico? Pues ahí no sé. Ah, las bases, los fundamentos. Pues, ¿qué le parece si mientras yo pruebo A ver si esto, me convencen. vamos con Enrique, porque él nos va a invitar a una excelente Órale. obra de teatro clásico? Muy bien.